¿Cuántos vinieron por palabra de Dios? Ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie, todo el mundo, solamente un minutito o dos en lo que leemos el texto. Luego de eso oramos por la palabra y se pueden sentar por el resto del culto si quieren. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 11. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Jueces capítulo 6, desde el versículo 11, y dice la poderosa palabra de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Te voy a explicar por qué lo estaba escondiendo de los madianitas. Hablamos de esto un chispito la semana pasada. Ellos estaban subyugados bajo el pueblo de los madianitas, y la estrategia de ataque de los madianitas era quemarle las cosechas y matarle todos sus animales y sus bestias para que el pueblo de Dios no tuviera comida. Así que cada vez que ellos iban a trabajar para crear algún tipo de alimento, ellos tenían que hacerlo a escondidas. Sigo en el versículo 12. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, aquí se hace una distinción especial. No es lo mismo cuando la Biblia dice que se le apareció el ángel de Jehová y uno puede especular que es Jesucristo o Dios en una aparición en el Antiguo Testamento, pero aquí Él se identifica de una manera mucho más precisa. El ángel de Jehová, de momento, le responde Jehová, le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Qué poderoso cuando Dios te habla directamente, ¿verdad? Sin intermediarios. Santo, esto es algo poderoso. En el versículo 15, ya voy cerrando, dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué poderoso cuando Dios te da una palabra profética, ¿verdad? Vamos a orar antes de sentarnos hoy en la parte 4 de esta serie de mensajes bajo el tema superhéroes. Hoy vamos a hablar acerca del tema el poder de una palabra profética. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú hagas como a ti te plazca en la mañana de hoy. Te pedimos que seas tú ministrando a través de la predicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú activando lo que está oculto en nuestros corazones. Que seas tú activando, Señor, toda palabra tuya que tú pudiste haber depositado desde el principio de los tiempos, Señor. Todo lo que pueda estar inactivo, despierta hoy. Todo lo tuyo que pueda estar muerto en nuestras vidas, resucita hoy en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que tú nos hables de una manera fresca, de una manera poderosa, de una manera clara y de una manera, Señor, que nos impulse hacia el cumplimiento de todo lo que tú has determinado desde la eternidad para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice amén. Se pueden sentar. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. El poder de una palabra profética. Esta serie de mensajes superhéroes estamos nosotros profundizando en el libro de Jueces.
Analizando la historia de los jueces que fueron escogidos por Dios para establecer justicia y gobierno en el pueblo de Israel antes de que Israel tuviera un rey, antes de entrar en el tiempo de los reyes, antes de entrar en el tiempo en el que los mismos profetas tenían autoridad para gobernar. Antes de eso Dios levantó jueces. Alguien que diga conmigo jueces. Y entonces estamos viendo cómo fue que Dios los usó a ellos para marcar la diferencia en medio de su pueblo. Cómo fue que Dios los usó para salvar al pueblo de grandes aflicciones. Y por el camino, mientras vamos estudiando las historias de estos jueces, pues vamos extrayendo unos principios poderosos para nuestras vidas. En las semanas anteriores hablamos acerca del tema tengo todo lo que necesito. Eso fue la semana anterior. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Tengo todo lo que necesito. Y cómo fue que Dios le proveyó a Barak, que fue uno de los jueces, todo lo que él necesitaba. Y en ese mensaje hablamos acerca de que lo primero que Dios desata en nuestras vidas, la primera dimensión de provisión, es la dimensión espiritual. Dios primero activa lo espiritual en nuestras vidas y luego entonces comienza a activar lo personal y lo relacional, lo demás que vamos a necesitar para completar la tarea. Pero dice la palabra que Dios es el alfa y Dios es la omega. Él es el principio y a Dios le gusta comenzar cosas. A Dios le gusta. Dios, yo creo que es como un empresario en su corazón. Un empresario en el sentido de que a Dios le gusta emprender. Nuestro Dios no es un Dios aburrido, nuestro Dios es un Dios creativo. Y a Dios se le ocurren unas cosas bien creativas en su mente. Y lo que Dios crea en su mente, Él lo trae a la realidad a través de su palabra. Y por eso es que hoy vamos a profundizar en esta primera dimensión de lo que Dios provee para nosotros, que es la dimensión espiritual. Porque Dios inicia sus procesos en nosotros. O sea que Dios trae el cielo a la tierra a través de la palabra. A través de la palabra. Cuando nosotros miramos en Génesis capítulo 1, ¿cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra? Con una palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sean los mares, y fueron los mares. Sean las estrellas, y fueron las estrellas. Y Dios, cuando va a traer algo que está en su mente desde la eternidad, Dios primero pronuncia las palabras. Y al pronunciar las palabras se convierten en realidad aquí en un plano terrenal. No me sorprende que Jesús es el nombre que nosotros utilizamos para referirnos aquí en la tierra, pero en el cielo su nombre es verbo. Y la palabra verbo en griego es la palabra logos, y lo que significa logos es el mensaje, es la palabra expresada. Es la palabra expresada. Así que el pensamiento de Dios no se convierte en una realidad hasta que Dios expresa la palabra. Lo que Dios utiliza para hacer su voluntad aquí en la tierra se llama Jesucristo, santo. Él es el verbo. Él es la palabra. Por eso que no te sorprenda cuando tú tienes un encuentro con el caballero de la cruz, cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, que no te sorprenda que de momento van a comenzar a surgir unas inquietudes en tu corazón. De momento van a comenzar a surgir unos deseos que anteriormente posiblemente tú no tenías. Van a comenzar a surgir. ¿Por qué? Porque el verbo, cuando llega a tu vida, comienza a hablarte. La palabra, cuando comienza a llegar, el verbo que es Jesucristo, cuando llega a nuestros corazones, Jesucristo comienza a declarar las cosas que no son como si fueran. Las cosas que Dios puso en ti, dice la palabra, que Él te conoce desde el principio de la fundación de los tiempos. Desde el vientre de tu madre ya nuestros ojos vieron a Dios. Y desde ese momento el salmista vio que ya Dios tenía todas las cosas de su vida escritas en el libro de la vida. ¡Ay, santo Dios! Así que vamos a ver cómo es que la palabra profética, cuando Dios te da una palabra de dirección, cuando Dios te da una palabra profética, cuando Dios pone una inquietud en tu corazón para tú hacer algo, esto va a comenzar a activar la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual tiene influencia sobre todas las demás áreas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar acerca del poder de una palabra profética. Y en la historia de Gedeón,
que la encontramos en Jueces capítulo 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Hay jueces en el libro de Jueces, que valga la redundancia, que la Biblia lo que les dedica es medio capítulo. Pero Gedeón, la Biblia le dedica 3 capítulos. Hay algo muy importante en la historia de este hombre Gedeón, y de la historia de Gedeón vamos a extraer 5 acciones poderosas de la palabra profética. Y la primera acción que vamos a extraer de la historia de Jueces capítulo 6 es la palabra alerta. Alguien diga conmigo: alerta. Alerta. La palabra profética tiene el poder para alertarte. Y el capítulo 6 del libro de Jueces está cargado de contenido profético, porque justo antes de que Dios llamara a Gedeón, dice la palabra que el pueblo estaba en aflicción. La Nueva Versión Internacional dice que el pueblo había caído en un estado de miseria. Miseria. Y a causa del estado de miseria en el que ellos habían caído, ellos clamaron a Jehová. Y Dios, antes de levantar al juez, dice la palabra que Dios les envía un profeta. Y eso lo encontramos en Jueces capítulo 6, versículo 7. Jueces 6, 7. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y lo que le dijo el profeta lo encontramos en el versículo 10. El profeta les habla a los israelitas de parte de Dios y les dice: yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos. Aquí el profeta le está recordando lo que Dios le había advertido al pueblo de Dios antes de entrar en la tierra prometida. ¿Qué fue lo que les advirtió? Les dijo: no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero no han obedecido a mi voz. No han obedecido a mi voz. Santo Dios. La semana pasada traje un mensaje de mucha confrontación. Hoy vengo en bajas. Hoy no vengo a confrontarte tantísimo, pero es necesario. Lo que yo sí quiero resaltar de este principio de que Dios te alerta es que es necesario que Dios nos alerte acerca de ciertas cosas. Muchas veces nosotros nos quejamos por los problemas que tenemos y no nos damos cuenta que fueron nuestras propias decisiones las que nos llevaron a los problemas que nos están provocando las quejas de hoy. Yo no sé si a alguien le ha pasado que cuando tú vas de camino a un culto, a mí me pasa, yo lo hago cuando voy de camino a una conferencia, cuando voy a visitar otra iglesia, que voy a ver algún predicador. Yo por el camino muchas veces hago esta oración: Señor, háblame hoy. Señor, háblame hoy. Y definitivamente necesitamos que Dios nos hable, pero nos tenemos que preparar para lo que Dios nos pueda decir. Porque la palabra de Dios es bien variada. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. La palabra de Dios es bien variada. Y dentro de uno de los aspectos de la palabra de Dios encontramos la palabra de ciencia, que esto es uno de los dones del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra de sabiduría a ti te va a dirigir, para los que están tomando nota, la palabra de sabiduría, estos son dones del Espíritu Santo que Dios los da para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que debemos procurar los dones. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que cuando nosotros le pedimos a Dios palabra, dame el don de palabra de sabiduría, lo que le estamos pidiendo a Dios es el don para que nosotros podamos recibir por revelación divina instrucciones acerca de qué hacer. Por eso es una palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría nos va a revelar qué hacer en medio de una situación. Ahora, a diferencia de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia nos va a revelar el problema oculto. Y esto lo necesitamos. Esto es como ir a esa cita periódica con el doctor. Se recomienda que por lo menos una vez al año tú vayas a tu médico y te mandes a hacer unas pruebas de sangre. ¿Por qué? Eso le llaman medicina preventiva.
aunque no tengas dolores todavía, pero se recomienda que tú vayas para que el doctor te pueda mandar a hacer unas pruebas periódicas para que esas pruebas a ti te puedan revelar lo que tú tienes por dentro. Y la palabra de ciencia sirve de esa manera, como esas pruebas preventivas en muchas ocasiones. Es como esa prueba de sangre que nos revela lo que tenemos por dentro. La palabra de ciencia, y la semana pasada yo creo que el mensaje, la predicación del domingo pasado estaba cargado de palabra de ciencia, porque estaba desenmascarando cosas que habían ocultas y profundas en nuestros corazones, argumentos que utilizamos. Hablamos acerca de cómo derribar la fortaleza y hablamos acerca de muchas fortalezas que tenemos escondidas, los argumentos que utilizamos para justificar nuestro comportamiento. Y yo no voy a entrar en eso hoy de nuevo, pero es necesario que nosotros podamos recibir la palabra de alerta de Dios. La palabra profética muchas veces lo que va a hacer es revelarnos el por qué estamos como estamos. La palabra profética tiene el poder de alertarnos. ¿Para qué? Para que nos podamos arrepentir. Entonces no me sorprende que antes de que Dios llamara a Gedeón, desató primero la palabra profética sobre el pueblo para que el pueblo se preparara para lo que Gedeón iba a hacer. Cuando Dios llama a Gedeón, le dice: lo primero que tú vas a hacer es que tú vas a derribar el altar de Baal. Entonces, como quiera, ellos se sorprendieron cuando amaneció al otro día y ellos encontraron la estatua de Baal derribada en el piso. Ellos dijeron: ¿quién hizo esto y por qué lo hicieron? Es más, vamos a matarlo al que lo hizo. Les tomó de sorpresa. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos lo que queremos. Aleluya. ¿Por qué les tomó de sorpresa si ya Dios se lo había advertido? Ustedes están como están porque tienen un montón de estatuas de Baal aquí levantadas. Ustedes están haciendo lo que yo les advertí desde un principio que no debían hacer. Entonces ellos esperaban que Dios les diera la palabra y que Dios no hiciera nada al respecto. Pero la palabra profética vino para alertar al pueblo acerca de el mal en el que ellos se encontraban y qué tenían que hacer para salir de ese lugar. Alguien diga conmigo: alerta. Creemos nosotros una alerta acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo? Eso es lo primero. La segunda acción que tiene la palabra profética es activa. Dios me las dio todas en A. Comienzan todas con A para que sea más fácil de aprendérnosla. La primera es que alerta, lo segundo es que activa. Y de la misma manera como comenzó Dios con Barak, comenzó Dios también con Gedeón, con una palabra profética. Jueces capítulo 6 versículo 12. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y en el versículo 14 dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Dile a tu vecino: muévete. Ve. Tienes que moverte en la palabra que tú has recibido. Ya Dios te llamó. Ya Dios te dijo quién tú eres. Ya Dios te levanta. Ya Dios te identificó como una persona que Dios ha escogido para traer salvación en medio de nuestra generación. Ya Dios te ha escogido para ser una de las personas que va a traer esperanza y bendición en medio de nuestra tierra. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ir. Tenemos que recibir la palabra. Toda palabra que Dios ha depositado en nosotros se activa en el nombre poderoso de Jesús. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Aquí la palabra profética está activando muchas cosas. La palabra profética que Dios le dio a Gedeón le activó su identidad, le activó su llamado y le activó su propósito. Los dones que tú tienes, mira lo que él resalta: ve con esta tu fuerza porque tú vas a salvar a Israel. Hay cualidades, hay dones y características y fortalezas que nosotros tenemos que nosotros no sabemos ni por qué las tenemos.
Pero la palabra profética va a activar el propósito, te va a revelar por qué tú tienes esa fuerza que tú tienes. ¡Ay, santo Dios! La palabra profética te va a revelar por qué tú tienes ese don, para qué Dios te ha dado ese talento. Hay gente aquí que cantan hermoso, hay gente aquí que tienen dones administrativos, hay gente aquí que tienen dones atléticos, hay gente aquí que tienen dones empresariales, hay gente aquí que tienen dones para liderar, hay gente aquí que tienen dones para servir, que el servicio les fluye natural. Tú sabes por qué tú lo tienes. Es para salvar este pueblo. Es para salvar este pueblo. Muchas veces nosotros andamos en la vida como sin nada, sin rumbo y sin dirección. Pero Dios no te ha dado lo que te ha dado por puro capricho. Dios te ha dado lo que te ha dado porque es necesario para la bendición, la salvación y la restauración de esta generación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra profética reveló en Gedeón su verdadera identidad. Y esto nos trae a nosotros a un conflicto. Porque nuestra verdadera identidad en Dios de momento va a comenzar a chocar con nuestra vieja identidad en el mundo. Te lo voy a repetir. Nuestra nueva identidad en Dios va a entrar en conflicto con nuestra vieja identidad en el mundo. Santo. La primera persona, mira lo que le dijo. La primera persona con quien nosotros entramos en conflicto es con nosotros mismos. Entonces le respondió Gedeón en Jueces capítulo 6 versículo 15. Jueces 6:15. Mira lo que le responde Gedeón al llamado y la palabra profética que Dios le da. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y este es el primer conflicto en el que entramos todos nosotros cuando recibimos una palabra profética. Señor, pero tú me estás llamando a hacer ¿qué? ¿A mí? ¿Porque a mí? Santo. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Yo soy el menor. O sea, de toda la gente que tú pudiste haber escogido, ¿por qué a mí? Y por esto es que muchos de nosotros nos detenemos en nuestro caminar en la fe. Habiendo recibido la palabra profética, habiendo recibido las instrucciones de Dios, habiendo recibido el llamado de Dios, pero de momento decimos, ay no, Señor, manda otro. Manda otro porque no tengo lo suficiente. Ay, yo soy el menor, le dijo él, y este es el conflicto de todos nosotros. Gedeón era de la media tribu de Manasés, o sea, era de la tribu más pequeña. Señor, ¿no pudiste haber escogido a alguien que fuera parte de una familia un poquito más grande, un poquito más adinerada? Señor, ¿cómo es posible si yo no tengo lo suficiente, Señor? ¿Cómo? De todas las familias que tú pudiste haber mirado, a ti se te ocurrió poner tu mirada en la mía. Tú no sabes que nosotros somos los Monsters. Había una serie de televisión para los años 90, a lo mejor muchos no se van a acordar, se llamaba The Monsters, y el papá era Frankenstein, eran todos monstruitos. Y a Dios le place poner su mirada en la familia de los Monsters muchas veces. A Dios le place muchas veces poner su mirada en la familia más disfuncional. A Dios le place, ¿tú sabes qué? A Dios le place poner su mirada muchas veces en la casa que ha sido destrozada por problemas de pobreza, por problemas de aflicciones, de drogadicciones, de alcoholismo, de violaciones, de abusos, de carencias. Y todas estas cosas a nosotros nos toman de sorpresa. Pero cuando Dios fue a traer a su Salvador, a su Hijo al mundo, ¿tú sabes a quién escogió? Escogió una familia disfuncional. Pastor, ¿qué disparate es ese? Claro. La familia de Jesús se crió en medio de un ambiente donde las personas que vivían alrededor de ellos lo señalaban y decían, ¿de quién tú serás? Porque todo el mundo se enteró que tú no eres el hijo de José.
Todo el mundo se enteró que tu mamá quedó preñada antes que se casara con tu papá. Todo el mundo se enteró que tu mamá quedó preñada antes que se casara con tu papá. Esta fue la historia de Jesús. Porque María quedó embarazada del Espíritu Santo, pero ¿quién le iba a creer eso? José se la tuvo que llevar. Yo me imagino por qué. La gente señalando, la gente criticando, la gente hablando, la gente murmurando, la gente condenándola. Y en medio de este ambiente, Señor, tú pudiste haber escogido otro tipo de familia, tú sabes, una familia funcional, una familia con papá y mamá juntos, una familia. No pudiste haber escogido una familia con estabilidad económica. No pudiste haber escogido una familia en donde no hubiera drogadicción. No pudiste haber escogido una familia en donde no hubieran abuso ni carencia. ¿Por qué se te ocurre, Señor, poner tu mirada en la familia de los Monsters? Ay, el conflicto. Alguien diga conmigo el conflicto. Pa' colmo, de todos en mi familia me escoges a mí, que soy la oveja negra. Yo soy el menor, le dijo. Mis hermanos son hombres fuertes, mis hermanos son hombres guapos, son hombres capacitados. ¿Por qué tú no los escoges a uno de ellos? ¿Y por qué a mí, que soy el menor? Ay, santo Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Mientras lo buscan, les voy a decir, no es que Dios tenga algo en contra de los hijos mayores. ¿Por qué lo digo? Porque es que Jacob fue el menor, José fue de los hijos menores, santo. Hay algo aquí, David fue el menor de su familia. No es que Dios tenga algo en contra de los hijos mayores, es que Dios tiene algo a favor de los menospreciados. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que Dios no tiene ningún problema en escoger a aquellos que el mundo dice que son incapaces de hacerlo, para entonces humillar a los que se creen que saben. Aleluya. Escogió lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es. Santo Dios. Dios te llama a ti con una palabra profética para cancelar la palabra del mundo que te descartó. La palabra del mundo que te descartó. Todas las veces que te dijeron que no lo vas a lograr, todas las veces que te dijeron que no vas a alcanzar a nada, todas las veces que te dijeron que no vas a llegar a ser nadie en la vida, Dios desata una palabra profética en el nombre poderoso de Jesús para mandarle a callar la boca al diablo, para cancelar toda palabra de maldición, para cancelar toda palabra. Oh, el mundo te ha menospreciado, pero yo te he escogido, te dice Dios. Santo eres, Señor. Y la palabra profética tiene un poder para activar lo que el mundo ha tratado de tapar. No porque tú eres el menor, no porque de tu familia no va a salir eso, no porque a causa de todas las cosas que tú has hecho tú no vas a levantarte jamás. Y todas las veces que te trataron de condenar, añádele a eso todas las veces que Dios declara que te voy a usar. Añádele a eso todas las veces que Dios te dice, yo te traje a este mundo con propósito, yo te he dado dones, tú eres hijo mío, tú eres aceptado por mí, la sangre de Cristo te ha cubierto y yo te he escogido para grandes cosas. Oh, dale un aplauso fuerte a Cristo si tú has recibido un llamado y una palabra profética que va en contra de todo pronóstico, que va en contra de toda probabilidad, que el mundo ha dicho que no lo vas a lograr, pero en el nombre de Jesús la palabra profética te llama, la palabra profética te identifica. Yo estoy contigo, te dice el Señor. La palabra profética te pone en conflicto contigo mismo, y la palabra profética luego te pone en conflicto con tu propia gente. Queremos ser usados por Dios. Si tú quieres ser usado por Dios, prepárate para ser atacado. Porque se va a activar
se va a activar. Santo Dios. Jueces capítulo 6, versículo 30. Aquí está el reclamo de los israelitas cuando encontraron que Gedeón había derrumbado el altar de Baal. Le dijeron al papá de Gedeón en Jueces 6:30: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. O sea, lo iban a matar por destruir una estatua a un Dios que no era su Dios, como quiera. Lo iban a matar por defender el pecado. Lo iban a matar por defender la desobediencia. Y este es el conflicto en el que entramos cada uno de nosotros cuando nosotros recibimos un llamado y una palabra profética de Dios. La palabra profética va a activar tu llamado y tu llamado te va a distinguir de los demás. Prepárate para ser distinguido por Dios. La palabra profética va a activar tu llamado y tu llamado te va a distinguir de los demás. Santo Dios. Aquel día, Jueces capítulo 6, versículo 32. Gloria a Dios porque el papá de Gedeón le salió en su defensa. Yo le doy gracias a Dios por los padres. Mi papá, yo tengo un papá que ha salido en mi defensa muchas veces, incontables veces, innumerables veces, costosas veces, teniendo que invertir en muchas ocasiones para sacarme a mí de líos terribles. Y es que el amor va a ser probado. El amor va a ser probado. Y mi papá tiene una evidencia de amor increíble. Yo le doy gloria a Dios por eso. Yo le doy gloria a Dios por eso. Por los padres que salen en defensa de sus hijos. Yo le doy gloria a Dios por eso. Aquí hay otro, santo. Por los padres que hacen lo que haya que hacer para salvar a sus hijos. Por los padres y las madres. Esto no es solamente un asunto de paternidad. Los padres y las madres que se salen de su camino para que sus hijos tengan posiblemente lo que ellos mismos nunca tuvieron. Que pudieran disfrutar de cosas que ellos mismos en su juventud no pudieron disfrutar. Haciendo sacrificios para que sus hijos puedan tener algunas cosas que ellos mismos no tuvieron. Santo Dios. Y el papá de Gedeón le salió en su defensa. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto se encuentra en Jueces 6:32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él. Tienes que ser un tipo bravo de verdad para que te pongan de sobrenombre aquel que pelea con el diablo. Tienes que ser un tipo bravo de verdad, un salvaje de verdad, un valiente de verdad, para que el sobrenombre que te pongan sea: no te metas con este porque este se enreda con el diablo. Este se atreve a meterle las manos al diablo. Este se atreve a derribar las estatuas y los altares de Baal. Este se atreve a enfrentar al enemigo. Este se atreve contra viento y marea, contra todo ataque. Este se atreve a pelear contra el diablo. Santo Dios. La palabra profética te va a poner en conflicto con el mundo porque define tu posición en la batalla. Mientras nosotros estemos en una posición neutral, no vamos a tener problemas con nadie. Pero la palabra profética, cuando Dios te habla, Dios activa un llamado sobre tu vida y el llamado va a comenzar a ejercer presión. Tú tienes un lado en esta batalla. El tiempo de mantenerte neutral se acabó. De momento hay una inquietud por dentro de ti. De momento cuando tú ves gente perdida en el pecado, tú sientes algo diferente. Antes no te importaba, pero ahora te importa. Cuando tú ves injusticia entre tu comunidad, antes no te importaba, pero la palabra profética ha venido a activar tu llamado y tu llamado te ha definido en tu lugar y tu posición en medio de esta batalla. Ahora de momento yo me creo que tengo que hacer algo al respecto. ¿Y tú sabes qué? Es que tienes que hacerlo.
Por eso es la palabra, por eso es el llamado. Tenemos que asumir posturas, tenemos que dejar de ser neutrales, tenemos que escoger un lado. Mientras nosotros nos quedemos neutrales en la batalla, no va a pasar nada. Pero la palabra profética ha venido a definir tu posición en medio de la batalla. Y ya después que Dios te revela que tú eres un guerrero de Dios, tú tienes que guerrear. Tienes que pelear por los tuyos. Tú tienes que pelear por tu gente. Tú tienes que pelear por la salvación de las almas que se pierden. Tú tienes que pelear por aquellos familiares tuyos que tú sabes que están desanimados y perdidos y desamparados como ovejas sin pastor. Y algo tienes que hacer. Y la palabra profética a ti te activa. Junto con tu llamado, Dios activa también tu respaldo. Mira esto, Jueces capítulo 6 versículo 16. Jueces 6, 16. Después de todos los argumentos que utilizó Gedeón para decir yo no voy, para decirle escoge a otro, Señor, para decirle Señor, creo que te equivocaste conmigo y con mi casa y creo que debes preparar un plan nuevo. Lo que le respondió Dios, Jehová le dijo en Jueces 6:16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y esto es una palabra profética para alguien aquí. No temas, porque quien te llama es también quien te respalda. Quien te llama es también quien te respalda. No tengas temor por la grandeza del ejército que tienes delante. No tengas temor por los enemigos que desfilan delante de ti. Oh, porque mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en contra. Mayor es aquel. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes que está contigo. Oh, dice la palabra que Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. Cuando Dios te llama, cuando Dios desata una palabra profética sobre tu vida, Él no te manda sin vaqueo, sino que aquel que te llama es también quien te respalda. Tú no vas solo. Tú no vas solo, no tengas temor. Y yo sé que asusta el llamado, créeme, porque luché contra el llamado por 6 o 7 años, tratando de limitarme en las cosas que podía hacer para Dios por temor, porque asusta. Pero no tengas temor, porque aquel que te ha llamado es también quien ha provisto todo respaldo y favor sobre tu vida para que tú puedas vencer. ¿Cuántos dicen amén? Oh, la palabra profética alerta, la palabra profética activa, y número 3, la palabra profética asea. Asea en el sentido de aseo personal. La palabra profética limpia. Y esto es una de las partes más difíciles de nuestro caminar en Cristo. Pero dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 2. Juan capítulo 15, versículo 2. Dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que hay cosas que Dios está dispuesto a podar de nuestras vidas. Hay cosas que Dios está dispuesto. Présteme atención acá, por favor. Jóvenes, présteme atención acá, por favor. El culto es acá. Es aquí, acá al frente. Gracias. Se me están distrayendo. Y esta palabra tu compañero no te la va a poder predicar durante la semana. Santo. Hay cosas que Dios está dispuesto a podar de nuestras vidas. Hay cosas que Dios está dispuesto a permitir que perdamos. Y esto es una de las partes más difíciles de nuestro caminar en el propósito de Dios. Cómo nosotros manejamos las pérdidas. Y yo no pretendo entender por qué Dios hace todas las cosas que hace. Pero la palabra aquí nos revela algunos motivos detrás de algunas de nuestras pérdidas. Jueces capítulo 7, versículo 2. Jueces capítulo 7, versículo 2. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. Mira eso.
El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Esto aplica a pérdidas de relaciones. Esto aplica a pérdida de recursos. Esto aplica a la pérdida de todo lo que nosotros tenemos como recurso con el cual nosotros contamos para llevar a cabo cualquier misión que nosotros recibamos de Dios. Yo pensé que contaba con tu ayuda y de la noche a la mañana te perdí. Yo pensé que contaba con este dinero y de la noche a la mañana lo perdí. Santo Dios. Dios permite que perdamos algunas relaciones para guardar nuestro corazón. Y esto suena contradictorio, porque ¿cómo es posible que Dios me va a lastimar mi corazón para guardar mi corazón? ¿Cómo es posible que Dios va a permitir que yo atraviese una situación de pérdida, de perder una relación significativa, de perder una pareja, de perder a alguien importante en mi vida? ¿Cómo es posible que Dios permita que yo pierda algo importante en mi vida y que yo pueda ser herido en mi corazón? ¿Para qué? Para guardar mi corazón. ¿Cuántas veces, te tengo que preguntar, cuántas veces nosotros no le damos el lugar de Dios a una persona o a una actividad? Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros no le damos el lugar de Dios a una persona o a una actividad? Y de momento nuestro trabajo se convierte en nuestro Dios. De momento nuestro hobby se convierte en nuestro Dios. De momento nuestro vicio se convierte en nuestro Dios. En ocasiones nuestra familia se convierte en nuestro Dios. Yo creo que por eso el primer y más importante mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre toda cosa. Sobre toda cosa. ¿Sabe por qué eso es un mandamiento? Eso no es un mandamiento de prohibición, porque los mandamientos no son prohibiciones, los mandamientos son protecciones. Dios nos protege de ser heridos, porque me atrevo a decirte que cada vez que nosotros le entregamos el lugar de Dios a una persona o a una actividad, terminamos desilusionados. Cuando convertimos nuestro trabajo en nuestro Dios, tarde o temprano terminamos desilusionados. Cuando convertimos nuestras amistades en nuestro Dios, tarde o temprano terminamos desilusionados. Entonces, ¿será posible que Dios simplemente nos protegió por medio de la pérdida? Hay cosas que Dios permite que las aprendamos por desilusiones. Si tú te empeñas en esto, pues yo te voy a dejar que cojas el cantazo más adelante. Y es cuando nosotros terminamos desilusionados, cuando nosotros, después de haber esperado tanto de esta persona, después de nosotros haberle puesto todo nuestro amor, toda nuestra expectativa, todo nuestro empeño en esta relación, y que de momento nosotros perdamos la relación. Y es allí, en medio de la desilusión, que nosotros podemos aprender: wow, fue que le di el lugar de Dios a esta persona. Y hay veces que Dios permite que nosotros caminemos por el desierto y lleguemos hasta el momento de la desilusión para ver si aprendemos. Hay otras ocasiones que Dios nos quita las relaciones antes de tiempo para protegernos de la desilusión. Ay, santo. Jueces capítulo 7, versículo 3. Aquí comienza Dios a probar al pueblo, porque habían como 30,000 soldados junto con Gedeón. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Jueces 7, 3.
Dios le dijo: anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Cualquiera que esté temblando de miedo, cualquiera que esté atemorizado. En la Reina Valera dice que madrugue y que se vaya. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. 22,000 hombres que estaban asustados. 22,000 hombres que estaban allí por intereses. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los eliminó antes de entrar en la batalla? Porque no iban a soportar el peso de la batalla. Era gente que estaban allí por interés, era gente que estaba allí porque era lo que todo el mundo estaba haciendo. Y hay gente que está caminando con nosotros simplemente por costumbre y no necesariamente porque estén dispuestos a caminar contigo hasta el final. El problema es que nosotros no vamos a descubrir las verdaderas intenciones de las personas que caminan con nosotros hasta que nos encontremos en la tormenta. Hasta que yo caiga en el hospital. Y toda la gente que antes me escribía cuando yo estaba en las papas, ninguno me escribe ya. Yo estuve 13 meses, 1 año y 1 mes encerrado en un programa de rehabilitación por mis problemas de adicción a las drogas y por la presión legal que yo tenía. Yo tenía un caso. Y te puedo decir que durante 13 meses que yo estuve encerrado en ese programa de rehabilitación, yo tenía libertad de recibir visitas todas las semanas. Viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, yo podía recibir visitas. ¿Tú sabes cuántos de mis panas me fueron a visitar? Ni uno. Aquellos que cuando yo estaba en las papas, cuando yo tenía, ellos me llamaban para comprarme, me llamaban y me invitaban a fumar, me llamaban y me invitaban a salir, me llamaban para... Y el teléfono no paraba. Pero no es hasta que tú estés en la tormenta. Ahí es que tú sabes realmente quién es quién. Aquellos de ustedes, ¿cuántas cartas han recibido de las personas que dijeron que eran tus hermanos? Ninguna. Aquellos que dijeron que iban a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en las malas que no te veo? ¿Qué pasó que estoy en el hospital y no me viniste a ver? ¿Qué pasó que estoy atravesando una situación de necesidad? Y bueno que yo era cuando yo tenía, ahora que yo necesito, ¿por qué te desapareces? Entonces, muchas veces Dios permite que nosotros caigamos en la tormenta para que nosotros podamos ver quién es quién realmente. Hay otras veces que Dios permite que las relaciones se caigan por el camino. Y tú no entiendes ni por qué esta persona ya no está caminando contigo. Tú no entiendes ni por qué esta persona no te contesta el teléfono. Tú no entiendes ni por qué fue ese malentendido. Si eso fue una bobera, ¿por qué tú no me quieres hablar ahora? Tú no entiendes ni por qué pasó lo que pasó, por lo cual ya no están hablando, ya no están jangueando, ya no están saliendo, ya no se están apoyando. ¿Qué pasó? Y yo me tengo que preguntar, ¿será posible que la asignación que tú tienes para esta temporada de tu vida, será posible que el propósito que tú tengas ahora mismo en esta temporada, será posible que las batallas que tú tienes que librar en esta temporada son tan y tan importantes que Dios no iba a permitir que tú fueras distraído con dramas de relaciones, con dramas de chismes, con dramas de divisiones? No, esas relaciones que se cayeron por el camino, se cayeron por propósito. Era gente que en el momento de la batalla no iban a pelear por ti. Era gente que en el momento de la batalla no iban a respaldarte como quiera. Era gente que en medio de la batalla más importante de tu vida, como quiera tú no ibas a poder contar con ellos. Entonces imagínate a Gedeón batallando con posiblemente 120,000 soldados enemigos, entrando en batalla con gente que como quiera no iba a pelear por él. Y nosotros lamentándonos por la gente que se fue. Y Dios gozoso porque te ha dejado con los esenciales. Santo Dios.
Le hizo esta prueba para ver quiénes eran los que estaban asustados y los sacó. La próxima prueba es bastante interesante. Les dijo: los voy a llevar a un lago a tomar agua, y los que se arrodillen a tomar agua como si fueran caballos, a eso sácalos fuera. Pero los que solamente bajen la mano para tomar y laman de sus manos, con esos te vas a quedar. Y dice la palabra que solamente fueron 300 los que cogieron y lamieron como perros, lambiendo el agua de sus manos. ¿Por qué? Porque esa era la gente que no estaban enfocados en las formalidades. Esa era gente que estaba más enfocados en la pelea que tenían por delante. Esto era gente que estaban enfocados. Esto era gente que no estaba distraída. Esto era gente que no estaban en bajas respecto a la batalla. Esto era gente que estaban listas para pelear. Entonces me doy cuenta que Dios está mucho más interesado en calidad que en cantidad. Hay veces que nosotros queremos contar con el corillo completo. Nosotros quisiéramos poder tener un equipo de trabajo amplio para poder contar con mucha gente. Pero más vale contar con menos, pero que sean los que son, que muchos y que sea gente que te va a dar la puñalada a la primera oportunidad. Esto es yo pensando acá, tú sabes. La palabra profética tiene el poder de asearte, de limpiarte. Cuando tú asumes un llamado de Dios, cuando Dios desata una palabra profética sobre tu vida, inicia un proceso en el que Dios va a limpiarte de todo lo innecesario. Y muchas veces esto es un proceso doloroso, ¿verdad? Pero lo que no está, ya no lo necesitas. Aleluya. Hay alguien aquí que se vistió esta mañana, que se bañó, se preparó, que se montó en el carro y que pasó todo ese trabajo para llegar hasta este culto hoy solamente por esa palabra. If it's not here anymore, you don't need it. No lo necesita. Santo. Dios le dice a alguien hoy: yo te llamé porque tú tienes la fuerza. No tengas temor de la misión que tienes por delante. Tú tienes lo necesario. Ve con esta tu fuerza, le dijo Dios a Gedeón, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Soy yo quien te envío. Tú cuentas conmigo. Tú no vas solo, te dice el Señor. Santo Dios. Número 4, y voy terminando. La palabra profética tiene el poder de apoyarte. Apoyarte. Jueces capítulo 8 versículo 4. Jueces capítulo 8 versículo 4. Y en un abrir y cerrar de ojos te he predicado 3 capítulos de la Biblia. Jueces capítulo 8 versículo 4 dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Gedeón con 300 hombres. Gedeón con 300 soldados pelearon contra aproximadamente 100,000, 110,000 hombres. Aquí nos da una cifra un poquito más específica, lo podemos encontrar. Dice que habían muerto ya 120,000 soldados de los enemigos y les quedaban 15,000. Así que estos 300, imagínate la mano de Dios en el asunto. Imagínate si Dios estaba con Gedeón o no. Esto es contra todo pronóstico. Esto es Gedeón y sus 300 contra los 120,000 primero que mataron, y ahora iban a enfrentar a 15,000 más. Y pasó algo. Se cansaron. Después de pelear con 120,000 soldados, y que se cansaron. Yo no estaría cansado, ¿verdad? Después de pelear contra 120,000 soldados, yo estaría, tú sabes, chilling. Vamos, el próximo grupo, ¿dónde está? Se cansaron.
Gedeón llevó a sus hombres a buscar alimento, y eso lo pueden encontrar. Por asunto de tiempo no voy a leerles todos los versículos, pero lo pueden buscar en Jueces capítulo 8. Dice la palabra que cuando ellos estaban cansados y persiguiendo a los enemigos, ellos se detuvieron en 2 ciudades para pedir ayuda, para pedir alimento. La primera ciudad se llamaba Sucot. Alguien diga conmigo Sucot. La segunda se llamaba Peniel. Alguien diga conmigo Peniel. Esta primera ciudad que se llama Sucot, Sucot lo que significa es albergue. Y esto a mí se me parece tanto a las cosas que nosotros hacemos cuando estamos cansados. Cuando estamos cansados nosotros buscamos albergue. Nosotros buscamos en dónde refugiarnos. Y lo más poderoso de esto es que Dios no les abrió la puerta. Y es que tenemos que tener mucho cuidado los lugares donde nosotros vamos a buscar albergue y refugio cuando estamos cansados. Porque es posible que cansados, buscando albergue y refugio a causa del cansancio, porque es que yo llevo peleando tanto tiempo, yo llevo obedeciendo tanto tiempo, yo llevo tratando de hacer lo correcto por tanto tiempo, pero estoy cansado. Y como estoy cansado, termino yo posiblemente en las manos de alguien que no me va a ayudar. Porque estoy cansado, yo necesito la compañía de alguien. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Esto se llama vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Porque llevo tanto tiempo peleando mi batalla. Y estoy tan cansado. Y he sido tan y tan desilusionado. Que ya estoy vulnerable a caer donde sea. Y hay puertas que nosotros podríamos estar tocando. Esto es una palabra de ciencia para alguien aquí. Posiblemente en este tiempo has estado tocando puertas para pedirle ayuda a personas que tú sabes que no te convienen. Y Dios está tratando de mantener esa puerta cerrada para que esa persona no entre en un compromiso contigo. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Yo no sé ni para quién es esto, pero ten mucho cuidado de los lugares y de las personas a quien tú vayas a acudir tratando de buscar albergue y refugio en medio de tu cansancio, en medio de tu vulnerabilidad. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque es capaz que estés tratando de forzar una puerta para entrar en un pacto con una persona o con un lugar que te va a costar todo lo que has crecido en estos últimos años. La segunda ciudad donde ellos fueron se llama Peniel, y Peniel lo que significa es de cara a Dios, y ellos fueron allí buscando ayuda en algo que se parecía a Dios pero no era de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Este es el tiempo de nosotros dejar los horóscopos. Este es el tiempo de nosotros dejar de ir a ese sitio para que nos lean las cartas. Este es el tiempo de nosotros dejar de acudir a las imágenes. Este es el tiempo de dejar de prender esos velones. Este es el tiempo de nosotros dejar de buscar las cosas que se parecen a Dios pero que no son Dios. Dios te cierra esa puerta en el nombre poderoso de Jesús, porque te va a destruir. Si tú tratas de forzar esa puerta, si tú tratas de entrar en aquello que se parece a Dios, pero no es Dios, lo que hay detrás de aquello que se parece a Dios es un espíritu de muerte. Y esto es una palabra para alguien aquí. Lo que hay detrás de esa imagen, lo que hay detrás de esa brujería, lo que hay detrás de esa santería, lo que hay detrás de ese horóscopo, lo que hay detrás de esa astrología, ese espíritu de muerte. Eso fue una palabra de alerta para alguien aquí. Y yo sé que estás cansado. Yo sé que estás cansado. Y estás buscando alternativas, estás buscando ayuda en diferentes personas, estás buscando remedio, estás buscando, pero así te dice el Señor: no pares,
No te detengas. Esta es la palabra profética para alguien aquí. La estrategia en esta temporada no es defensiva, es ofensiva. No sigas tratando de buscar en dónde refugiarte para defenderte del ataque. Oh, no, porque Dios te ha entregado el enemigo en tus manos ya. La estrategia de este tiempo no es defensiva. La estrategia de este tiempo no es buscar en dónde encuevarte. La estrategia de este tiempo no es buscar con qué refugiarte y con qué defenderte, sino que ya Dios ha determinado que este es el tiempo de tu victoria. La estrategia en este tiempo es ofensiva. Sal a pelear. Dile a tu vecino: sal a pelear. 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 En el nombre poderoso de Jesús, alguien reciba esta palabra ahora mismo. Sal a pelear. Sal a pelear. No tengas temor de firmar ese contrato que implica un riesgo, que implica un crecimiento, pero Dios te ha dado ya la victoria. No tengas temor. No tengas temor de hacer una propuesta loca. No tengas temor de proponer lo que puedes, porque en el nombre poderoso de Jesús, la puerta está abierta, te dice el Señor. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Aquí hay gente que van a comenzar a tocar en puertas en universidades y van a ser admitidos. Aquí hay gente que va a comenzar a tocar en puertas en búsqueda de empleo y la puerta se abrirá delante de ti. Hay gente que va a tocar en puertas para lograr nuevos clientes y nuevos contratos. En el nombre de Jesús, la puerta se abre. La puerta está abierta. Este no es tiempo de recluirte. Este es tiempo de salir a la batalla, de salir al ataque, de salir al ataque. Estás buscando refugiarte porque estás cansado. Oh, pero la palabra profética, aquel que te llamó es poderoso para apoyarte también en tu llamado. Aquel que te llamó es poderoso para sostenerte en tu llamado. Aquel que te llamó es poderoso para respaldarte, para llevarte hasta el final. Es tiempo de comenzar a apoyarnos en la palabra que hemos recibido de Dios. La palabra que hemos recibido de Dios, toda palabra de propósito se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Oh, santo Dios. Cierro con esto, que ya se me acabó el tiempo. La palabra profética tiene el poder para alertar, para activar, para asear, para apoyar y por último, para acabar. La palabra profética tiene el poder para acabar. Dice la palabra que Él es el alfa y Él es la omega. Dice la palabra que aquel que ha comenzado en nosotros la buena obra, ¿tú sabes lo que Él va a hacer? La va a perfeccionar hasta el final. La va a perfeccionar hasta el final. Él nos va a llevar hasta el final. Aquel que te llamó en un principio es poderoso para sostenerte hasta el final. Vas a acabar. Aquí hay gente, aquí hay alguien. Yo siento esto bien fuerte. Aquí hay alguien que por las noches tú le dices a Dios: ¿cómo yo voy a completar esto? Ya después que me metí en este lío. Saca la barrica. Ya después que yo me metí en este lío, esto está difícil. Ya después que yo me metí en este compromiso, esto está difícil. Yo no sé cómo yo voy a acabar esto. Oh, pero recibe la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Porque aquel que te llamó en un principio es poderoso para acabar todo lo que Él te ha llamado a hacer. Él es poderoso para completar. No vas a dejar este proyecto a la mitad. No vas a dejar esta empresa a la mitad. No vas a dejar esto a la mitad. Así te dice el Señor: yo te llamé porque desde el principio yo determiné el final de todas las cosas. Oh, santo Dios. Entonces Gedeón y sus 300 batallaron y batallaron y mataron soldados enemigos y mataron enemigos y mataron enemigos. Y al final, cuando ellos llegaron a los últimos 2 reyes madianitas, que se llamaban Seba y Salmuna, no me lo tienen que repetir. Dice la palabra que cuando llegaron a donde ellos, Gedeón le preguntó a estos 2 reyes, Seba y Salmuna, le preguntó: ¿cómo eran aquellos hombres que ustedes mataron en aquel valle? Y Seba y Salmuna, estos 2 reyes, se los describieron a Gedeón. Y Gedeón quedó quebrantado porque resulta que estos 2 reyes, Seba y Salmuna, habían matado a sus hermanos.
Dijo, eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, le dijo. Le dijo, si les hubieras perdonado la vida a ellos, yo les hubiera perdonado la vida a ustedes. Pero por cuanto los mataron, los tenemos que matar. El problema fue en Jueces capítulo 8, versículo 20. Jueces 8, 20. Gedeón dijo a Jeter, su primogénito, su hijo. Mira lo que le dijo. Levántate y mátalos, le dijo a su hijo. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún un muchacho. El riesgo mayor del cansancio es que nosotros tratemos de delegar nuestras cargas. Que yo trate de delegar mi palabra profética y yo trate de poner la carga mía sobre otra persona que no fue llamada a llevar este peso. Y esto fue lo que terminó tratando de hacer Gedeón. Él estaba ya tan y tan cansado que en el momento en que le correspondía ya cerrar el capítulo, acabar la misión, él le dijo a su hijo, que era un niño todavía, mátalo tú. Y entonces tenemos aquí los dos lados, ¿verdad? Tenemos el lado de Gedeón, que mira, lo que pasa es que yo estoy bien explotado ya. Yo estoy tan cansado ya que yo necesito que alguien me ayude. Y esto nos pasa a todos. Buscamos a ver quién puede levantar. Si levantamos el mueble entre los dos va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Y entonces tenemos la historia de Jeter, que él quería ayudar a su papá. Si él estaba allí, es porque él quería ayudar a su papá. Si él estaba en campo de batalla con su papá, era porque él quería ayudar a su papá. Pero esa carga él no la podía llevar. Lo que tú me estás pidiendo ahora mismo, la carga que tú me estás soltando ahora mismo es muy pesada para mí. Y yo te tengo que preguntar, ¿cuál fue la carga que te soltaron? ¿Cuál fue la carga que te soltaron que no te correspondía? Lamentablemente no escuchamos más nada de Jeter en el resto de la Biblia. Los israelitas le pidieron a Gedeón que él y sus hijos gobernaran en Israel, y Gedeón dijo no. Y Jeter no se quejó tampoco. La amenaza de haber recibido esa carga a él lo traumatizó. Él dijo, yo no quiero tener más que ver con esto, porque esa carga no es mía. Pero Dios es poderoso para acabar lo que comienza en nuestras vidas. Santo Dios, santo Dios. Hay una razón por la cual tratas de alejarte del propósito de Dios y no puedes. Hay una razón por la cual cuando se hace un llamado al servicio en la iglesia, tú dices que vayan otros. Hay una razón por la cual cuando se habla de alguna necesidad en la comunidad, tú dices no. Sabiendo que tú tienes el llamado, sabiendo que tienes la capacidad de ayudar, sabiendo que tienes la capacidad de hacer algo al respecto, pero de momento nosotros nos convertimos en Gedeón y decimos no, yo estoy muy cansado ya. Estoy muy ocupado, yo tengo ya mi mente en otras cosas, ya yo estoy dispuesto a dejar esto, que lo termine otro. Esta misión, que la termine otro. Y pasamos la batuta antes de tiempo, teniendo nosotros todavía el llamado activo. Teniendo nosotros todavía la provisión para llevar a cabo el llamado. Teniendo nosotros todavía la capacidad para cumplir con el llamado y la palabra profética, pero por cuanto nos hemos cansado, asumimos una posición de Gedeón y queremos pasar la batuta antes de tiempo. Hazlo tú. Pastor, hazlo tú. Ministerio de evangelismo, hazlo tú. Ministerio de consolidación, hazlo tú. Ujieres, háganlo ustedes.
Recaudación de fondos, háganlo ustedes. Hay necesidades, háganlo ustedes. Y hay una razón por la cual nosotros tratamos de asumir esta postura, pero mes tras mes, posiblemente semana tras semana, posiblemente día tras día, vuelve la palabra a martillarme en el corazón. Que yo solté, yo traté de delegar, yo traté de entregarle esta responsabilidad a otro, pero la palabra profética tiene el poder de acabar lo que comienza. La palabra profética tiene el poder de acabar lo que comienza. Por eso, algunos de ustedes están aquí todavía. Porque saben que Dios no ha completado, porque saben que todavía queda propósito por cumplir, porque saben que todavía quedan pasos por dar, porque saben que todavía queda de la palabra por verse en manifestación, porque saben que Dios todavía no ha acabado lo que te dijo. Isaías capítulo 55 versículo 11, y con esto termino. Así será mi palabra que sale de mi boca. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Es que Dios no te habló por capricho. Dios no te dio el propósito por capricho. Dios no te llamó por capricho, sino que la palabra que tú estás cargando, Dios la envió con un propósito, y esa palabra no va a volver a Dios vacía, sino que Dios va a seguir atormentándote con su propósito, atormentándote con tu llamado, atormentándote con todo lo que Él ha depositado en tu vida, atormentándote con esta palabra profética hasta que tú decidas volver a tomar la batuta en tu mano para completar lo que Dios te dijo que hicieras. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Aunque estés cansado de pelear, es tiempo de acabar la lucha. Es tiempo de acabar la batalla. Gedeón estaba peleando contra los madianitas. ¿Tú sabes lo que significa Madián? Madián significa lucha. ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Cuál fue la lucha? Josué, ¿tú me podrías acompañar en la guitarra, por favor? O en el piano. ¿Cuál fue la lucha que Dios puso en tus manos? ¿Qué fue lo que Dios te llamó a vencer? ¿Qué fue lo que Dios te llamó a batallar? ¿Qué fue lo que Dios te llamó para que tú pudieras asumir una postura ofensiva para meterle las manos al diablo? Para meterle las manos al diablo. Yo creo que aquí entre nosotros se levanta gente que Dios te dice Jerobaal. Dios te dice Jerobaal. Dios te cambia tu nombre. Ya tú no te llamarás como tu nombre. No, ahora Dios te llama aquel que se enreda con el diablo. Aquel que se atreve a pelear, aquel que se atreve, aquel que manos a la obra, aquel que se atreve a tomar la espada en su mano y a pelear por la causa de Dios, aquel que se atreve a hacer lo que haya que hacer para avanzar el reino aquí en la tierra, aquel que se levanta para hacer lo que tenga que hacer para establecer el reino aquí, para hacer la voluntad de Dios. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansado, pero aquel que te llamó es poderoso para sostenerte en medio del llamado. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú le has hablado a tu iglesia en la mañana de hoy. Tú has recordado palabra profética, Señor, que ha recibido gente aquí en años anteriores. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Aquí hay gente que Dios les está recordando palabra profética que recibieron en su niñez. Aquí hay gente que están recordando palabra profética que recibieron en los años de su juventud. Aquí hay gente que cargaron con la palabra profética y el llamado hasta que se cansaron.
Pero Dios ha puesto esta palabra en mi corazón para la mañana de hoy, para recordarte toda palabra profética que has recibido. A pesar de lo que te ha costado, a pesar de todo el conflicto en el que tuviste que entrar a causa del llamado, a causa de la palabra profética, a causa de los días en los cuales caminaste con un compromiso real delante de Dios. Dios conoce las batallas que tuviste que librar en esa temporada. Y Dios te dice hoy: la palabra que te di no volverá a mí vacía. Yo te escogí, te dice el Señor. Esto es una palabra. Yo te escogí, te dice el Señor. Yo te llamé. Desde el vientre de tu madre yo te separé y te santifiqué. Y yo te llamé profeta en las naciones. Yo te di un propósito para traer salvación. Yo te di un propósito para edificar. Yo te di un propósito para reconstruir las murallas de la ciudad. Yo te di un propósito, yo te di una palabra. Yo te he dado dones, te he dado talentos, te he dado recursos, te he dado el tiempo, te he dado, te dice el Señor. Porque junto con la palabra profética te di la provisión para completar la palabra. Y yo sé que la palabra te ha costado, yo sé. Yo sé que ha sido dura la pelea. Yo sé que ha sido dura la lucha. Ha sido años de guerra. Pero no sueltes la batuta ahora que estás en el final. No trates de delegar la responsabilidad ahora que estás tan cerca. No trates de delegar la responsabilidad. No trates de desligarte de la palabra que recibiste. Porque la palabra no volverá a Dios vacía. Cumplirá el propósito para el cual fue enviada a tu vida. Tú cargas palabra profética. Tú cargas palabra de Dios. Tú cargas llamado. Tú cargas un llamado que es más grande que tú. Tú cargas un propósito que es más grande que tú. Tú cargas un propósito para bendecir la comunidad, para bendecir las naciones. En ti está el potencial de salvar nuestro pueblo. Se levantan los superhéroes de esta generación. En el nombre poderoso de Jesús, se levantan los superhéroes de esta generación. Aquellos que no se van a quedar al lado como espectadores, viendo la batalla de frente, viendo cómo el enemigo arrasa con nuestro pueblo, viendo cómo el enemigo destruye todo lo que tenemos. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, se activa toda palabra. Oh, en el nombre de Jesús, la palabra profética activa y recuerda y trae, resucita todo lo que Dios ha depositado en tu vida. Y en el nombre poderoso de Jesús, este es el tiempo de avanzar. Este es el tiempo de caminar en fe. Este es el tiempo de atacar. Este es el tiempo. Oh, recuerda que la estrategia en este tiempo no es defensiva. La estrategia en este tiempo es ofensiva. Espada en mano, ve hacia adelante, toca la puerta que tengas que tocar, porque la puerta se va a abrir. Sigue peleando, sigue persiguiendo al enemigo, porque el enemigo va a huir. En el nombre poderoso de Jesús, el enemigo huye, porque ya Dios te ha llamado, porque ya Dios ha activado toda la provisión y el respaldo que tú necesitas para completar la obra que Dios ha comenzado en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza al Rey de Reyes, grítame.